cosas, muchas fiestas que debemos celebrar, que está en la palabra, pero hoy saqué unas cuantas solamente, ¿sí? Donde nos muestra, nos dice lo que debemos de celebrar. Bueno, vamos a ver Juan 2, 1 al 11. Entonces, Iván, por favor, ya sabes que lees. Juan 2, 1 al 11. ¿Qué dice? Hijitos míos, estas cosas os Juan. escribo. Juan, no primero de Juan. Juan, el Evangelio de Juan. 2, 1 al 11. Al atardecer, al tercer día, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿No tienen vino? Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, y conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: Sacad ahora y llevadlo al maestrala, y se lo llevaron. Cuando el maestrala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el interior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Bueno, entonces, una de las cosas que debemos de celebrar, que debemos de estar gozosos, contentos, que es bíblico, son las bodas. ¿Sí? El Señor Jesucristo nos enseñó. Sabemos por la historia y por los historiadores que nos muestran que los judíos pues hacían 7 días de banquete, y bueno, yo no me puedo imaginar, porque según las culturas, ¿verdad? Con un solo día decimos que ya no nos alcanzó la economía. Y como sabemos que la nación de Israel es una nación próspera, ¿sí? Si algo se goza en nuestro Señor, en nuestro Dios, es en las bodas. ¿Sí? Entonces son una de las cosas que debemos de celebrar. Yo siempre he dicho, ¿verdad? Cuando dicen, bueno, lo vamos a casar así en privado, va a ser rápido, no va a ser... Pero es un acontecimiento que nuestro Dios lo aprueba y lo celebra. ¿Sí? Entonces dice que el vino se había terminado. Y fue el primer milagro que hizo nuestro Señor. ¿Por qué razón? Porque Él le gustaba, o Él se sentía contento en una boda. Entonces, las bodas, ¿verdad? Son una de las cosas que nosotros debemos de celebrar. Bueno, pasamos al siguiente punto. Cuando se convierten, también debemos de celebrarlo. Dice Lucas 15:10, traducción lenguaje actual. De la misma manera, los ángeles de Dios hacen fiesta cuando alguien se vuelve a Dios. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que hacer fiesta cuando las personas se convierten al Señor, cuando el pecador se acerca, cuando el pecador llega a tu casa, cuando el pecador te dice: háblame de tu Dios. Cuando tú estás hablando de nuestro Señor, te debes de sentir contento, porque la Biblia dice que los ángeles hacen fiesta. ¿Sí? Hacen fiesta.
situación en la cual nosotros debemos de sentirnos contentos y en la que vamos a entrar ahorita en materia. Ya no puse más cosas porque vamos a entrar en algo de lo cual el Señor siempre nos ha hablado, la cena del Señor. Es otra cosa que debemos de celebrar. ¿Qué celebrar? ¿Sí? No tomarla como un día más. No tomarla como, hoy es la cena del Señor. No. Dice la Biblia, celebrar. ¿Sí? Nueva versión dice aquí, cada vez que comen este pan y beben de esta copa, están anunciando que Cristo murió por ustedes. Háganlo hasta que vuelva. Ahorita que estábamos en la alabanza, ¿verdad? Hablando y dándole gracias al Señor por 1000 gracias yo te doy. Nosotros, dice aquí, siempre debemos de estar anunciando que Cristo murió. Siempre. Y es una celebración. La cena del Señor es una celebración. Es cuando mejor debemos de venir en nuestro corazón y exteriormente. Por eso siempre se avisa, vamos a tener la cena del Señor. Porque ya tuvimos toda la semana o todo el mes para prepararlo. Porque dice aquí, anunciamos su muerte. ¿Sí? Debe de ser para nosotros una fiesta. Una fiesta. El Señor instituyó la cena. Dice, la cena del Señor es de suma importancia porque como dice el texto, nos hace recordar que Dios dio su vida por nosotros, que somos pecadores y que nos redimió con su sangre. Es algo tan importante, tan significativo, tan con la expectativa de querer esperar y querer participar de los emblemas, que es el vino y el pan. No es un juego como siempre lo he dicho y siempre se los diré. Tráete las galletitas Bombius, tráete las galletas saladas. Yo siempre digo, Dios mío, no es un juego, no es un juego. Si leemos Levíticos, que es donde habla de toda la reverencia, de cómo hacían el pan, de cómo hacían sus fiestas, si leemos Levíticos y leemos Números, vamos a aprender lo que es el área sacerdotal, el ser un sacerdote del Señor. La Biblia es muy clara. Ahí dice de qué forma debe de hacerse el pan. Igual de la misma forma el vino, ya lo hemos dicho muchas veces. Tráete el jugo, tráete el que venden ahí. Es que no es así. Esto es una cosa seria, delicada. No es un juego, no estamos jugando. Dice en Malaquías, ¿verdad? Cuando el Señor dijo, ¿por qué me traes tu ofrenda? Dice, al altar, coja, manca. ¿Por qué no se la das a tu rey? Dice ahí el Padre bueno. Lo mismo nos dice a nosotros los sacerdotes, nosotros los que lideramos, los que estamos al frente. ¿De qué forma tú presides la cena del Señor? Para ti, ¿qué representa? ¿Qué es? Le dice al sacerdote, al líder. ¿Qué tanta profundidad tienes en la cena del Señor? Igual, si hablamos de un casamiento, muchos lideramos un casamiento católico romano, que nada tiene que ver con el cristianismo. Absolutamente nada. Pero como son costumbres, como son cosas que así nos marcaron, nos dijeron, y nosotros los sacerdotes, los que estamos al frente, somos responsables de todo lo que hemos hecho en el altar. Por eso el Señor le dice eso ahí en Malaquías. ¿Cómo me estás trayendo eso? La Biblia dice y especificaba cómo ellos se presentaban como sacerdotes, cómo se preparaban. Todo eso ya lo hemos visto. Aún la nación mexicana, los aztecas, ya lo vimos, cuando levantaban a un sacerdote de ellos. ¿Sí? ¿De qué forma los preparaban? Ya vimos ese tema.
más de un año preparándolo para poderlo presentar como el sacerdote. Estaba yo viendo una información, ya que me metí en esto, de que si tú ya lo sabes, o a lo mejor no, a lo mejor sí, todas las monedas mexicanas traen la historia del calendario de los aztecas. Todas. Desde el 10, que es el que trae todo el calendario ahí, ¿verdad? Y el dios, ¿verdad? De ellos, las monedas de 5 pesos, las de 1 peso, todas traen marcando nuestro origen. Siempre que tú has escuchado un sacerdocio, deberías ponerle atención. Porque esto es serio. Si las personas, ellas eran serios en eso, nosotros los líderes religiosos que estamos al frente, debemos de ser serios en eso. Tomarlo con seriedad. ¿Sí? El Señor Jesucristo dice, les enseñó a sus discípulos la importancia y su significado de recordar su muerte. El Señor se los recordó, se los enseñó. Si leemos con cuidado la palabra, dice que le dijo, ve, consígueme un asno nuevo, que nadie lo ha montado, dijo. Ve, prepárame. Ve a la casa fulano de tal. Haz los preparativos, porque ahí vamos a estar. No era un juego, no estamos jugando. No es de que, ya llegó el mes, ya llegó los 8 días, o no sé cada cuánto lo celebran en muchos lugares, y pues ya nos toca la cena del Señor. 5 minutos, 3 minutos, ni una hora muchos ocupan para presidir algo tan importante. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Qué representa? El pan. El pan. Juan 6, 51 al 64. El pan, todos lo sabemos. El pan representa su cuerpo. Dice la palabra, sin levadura. Sin levadura. Símbolo, Corinto dice, de contaminación. Por eso no podemos traer las galletas, el bolillo, porque representa su cuerpo. Pero es que es un simbolismo, pastor, es una representación, es un simbolismo, es una representación, es cierto, es verdad. Pero nosotros como sacerdotes lo tenemos que hacer como es, porque es un simbolismo. Es como esta miel que está aquí. ¿Qué representa la miel en la Biblia? ¿Sí? Pero ¿sabes qué? Ponle agua azucarada y es lo mismo. No es lo mismo, señores, no es lo mismo. Por ser simbolismos tiene que ser lo que es. De acuerdo a lo que es. ¿Qué dice? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron,
Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Entonces el Señor les dice ahí lo que representaba el pan. Él les deja muy claramente, eso representa el cuerpo. En ese tiempo y siempre ha existido el canibalismo. Por eso muchos, dice, decidieron irse. Porque dijeron, dura es esta palabra, dije. Muchos se la imaginaron literal. O sea, nos vamos a comer su cuerpo, ¿ok? ¿Nos vamos a meter en esas prácticas, ok? El Señor les habla, les da una representación. Ese es mi cuerpo, que va a ser muerto por ustedes. Dice 1 Corintios 11:29, nueva traducción viviente, pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. El Señor dice, este es mi cuerpo. Este es mi cuerpo. Hoy el cuerpo es el cuerpo de Jesucristo. Pero muchos no hemos entendido esa revelación. Que somos un solo cuerpo. Porque el que come y bebe sin considerar a los que forman el cuerpo del Señor, se condena a sí mismo. Se condena a sí mismo, dice. Somos un cuerpo y debemos reflexionar en este simbolismo del pan. El Señor Jesucristo dijo que estaba en contra de la división. Él dijo, somos un cuerpo. Dice, el que come indignamente, el que come sin discernimiento. Somos un cuerpo. Ven, Claudia, continúa. Estamos viendo acerca lo que es la cena del Señor, ¿verdad? Y la sierva estaba hablando precisamente de lo que es el cuerpo. Y en la cita anterior decía que hablaba acerca de la honra. Decía que el no honrarnos causa división. Y que nosotros como cuerpo, ¿verdad? Debemos de estar unidos, debemos honrarnos como cuerpo en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos, ¿verdad? A recordar la muerte, su muerte, ¿verdad? Claro. Amén. Dice, debemos siempre recordar que somos un cuerpo y debemos trabajar en unidad para que este cuerpo trabaje sanamente, que son de las cosas que Papá Dios nos ha estado hablando, ¿verdad? De estar unidos. Si ustedes recuerdan todas las enseñanzas que hemos tenido, ¿verdad?
nos está hablando el Señor de la unidad, de la unidad, de la unidad. Vamos a ver Romanos 12, del 4 al 5, por favor, Iván. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Amén. Pablo decía, ¿verdad? Que todos tenemos diferente función. Todos, unos pueden ser mano, unos pueden ser oreja, ¿verdad? Pero dice la palabra que si estamos unidos, cada quien puede hacer su función. Si estamos desunidos, por ejemplo, el cerebro de la mano no puede funcionar. Tiene que estar en conjunto todo, si no, no funciona. El cerebro le da señal a la mano, al pie, ¿verdad? Que Jesucristo, la cabeza, ¿verdad? Pero si no estamos unidos, no puede funcionar una de la otra. ¿Qué dice Efesios 4:4? Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Ajá, dice en un cuerpo y en un espíritu. Nosotros fuimos llamados a una misma vocación. Todos fuimos llamados a una misma vocación. Y Corintios 12, 25 al 27. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén. Habla de cómo tenemos que nosotros relacionarnos como cuerpo de Cristo. Dice que si un miembro se goza, debemos de estar gozosos con él, ¿verdad? Entonces tenemos que tener claro que Papá Dios nos quiere llevar a una unidad, pero una unidad sana, donde nosotros podamos estar con el hermano si está en necesidad, estar con la hermana si está contenta, como decía la pastora, ¿verdad? Si nos invitan a una boda, ¿verdad? A veces, ay, no, ¿por qué esto, por lo otro? Pero debemos de ir, ¿verdad? Debemos de acompañar si hay alguna situación, ¿verdad? De necesidad, ¿verdad? Debemos de acompañar al hermano. Entonces, Papá Dios nos quiere llevar a este tipo de unidad. Por último, Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vosotros, en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. Amén. Lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Que debemos de ser agradecidos por estar en el cuerpo de Jesucristo, ¿verdad? Decirle, Señor, gracias porque yo pertenezco a este cuerpo de Jesucristo. Gracias por el lugar, los que estamos en este lugar, ¿verdad? En esta congregación, ¿verdad? Decirle, Señor, gracias porque en este cuerpo, en este lugar tú me has puesto, yo estoy aquí, ¿verdad? Gracias. Gracias porque estoy haciendo una función, gracias porque tú me permites desarrollarme en este lugar. Muchísimas gracias. Y vamos a seguir con el vino. Ya vimos lo que es lo que significa, ¿verdad? El pan, que es el cuerpo de Jesucristo, y que ya en nuestros días el cuerpo de Jesucristo somos nosotros, ¿verdad? Y una de las características que mencionaba nuestra pastora al inicio, la característica es que es un pan sin levadura. O sea, que es un cuerpo, tiene que haber un cuerpo sin pecado. El cuerpo de Jesucristo tiene que estar sin pecado. Por eso, Papá Dios, yo creo que nos ha estado hablando de limpieza, porque pues el cuerpo de Cristo, ¿verdad? El pan se hacía sin levadura. Entonces, vimos un pequeño reflexión acerca del pan y vamos a hablar acerca del vino. El vino representa su sangre. Vamos a ver varios versículos de la Biblia. Iván, yo leo uno y tú el siguiente, por favor. Empiezas con Hebreos 9, 12 al 14. Y no por su sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo,
habiendo obtenido la eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiaría vuestras coincidencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Ahí está dando una explicación, ¿verdad? De lo que hace la preciosa sangre de nuestro Señor amado. Hace una referencia, ¿verdad? Que si la sangre en aquellos entonces de los animales podían cubrir, ¿verdad?, el pecado de en ese entonces, dice, ¿cuánto más la sangre de Jesús hace por nosotros? Entonces, el valor de la sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene un valor incalculable, ¿verdad? Entonces, ahí menciona, ¿verdad? Dice que la sangre, ¿verdad?, nos limpia de todo pecado. Y vamos a leer Efesios 1:7, que dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, en la sangre de Jesús, ¿verdad?, hay perdón, en la sangre de Jesús. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hablábamos también acerca hace un ratito de lo que mencionaba nuestra pastora, ¿verdad? De que habla acerca de una riqueza aquí, si se dan cuenta, dice, según las riquezas de su gracia. Hablábamos, no sé si recuerdan, que gracia habla no tan solo de economía, sino también de dádivas. Y es un regalo el que Papá Dios nos lave con su sangre. Es una riqueza enorme la que nosotros recibimos cuando Papá Dios nos lava con su bendita sangre. Es un regalo enorme. Dice, habla de riquezas, o sea, Papá Dios, cuando venimos a Jesús, ¿verdad? Y yo por eso me imagino de lo que hablaba la pastora hace un rato, ¿verdad? Que hay fiesta en el cielo porque Papá Dios nos da un regalo enorme, ¿verdad? Una de sus riquezas de su gracia, ¿verdad? Y nos la otorga a lavarnos con su sangre preciosa. Entonces, de verdad que Papá Dios nos abre el panorama de ver cuánto vale la sangre de Jesús. O sea, es una riqueza lo que Papá Dios nos está dando a lavarnos con su preciosa sangre. Amén. Por favor, Hebreos. ¿Va? A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Amén. Ahí está haciendo referencia, ¿verdad?, de lo que hizo Abel, y dice que la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. Y vamos a Romanos 5:9. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Dice que la sangre de Jesucristo que hace nosotros nos justifica delante del Padre, ¿verdad? Algo que también mencionaba nuestra pastora hace un rato, que Papá Dios a través de su sacrificio, ¿verdad?, nos presenta justos ante el Padre. No somos justos, pero esto hace el poder de su sangre, el presentarnos delante del Padre justos. Ajá. Y Juan, Hebreos 13:12, hijo. Por lo cual Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Otra vez, por favor. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Amén. Entonces ahí nos habla, ¿verdad?, de que Jesucristo padeció por nosotros. Y leemos primera de Juan 6-9. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, si nosotros podemos decir que la sangre de Jesucristo ha lavado nuestros pecados,
podemos tener comunión los unos con los otros. Ahí se refleja si realmente la sangre de Jesucristo ha hecho en nosotros, ¿verdad? El poder que tiene. Si nosotros le permitimos al Señor Jesús, ¿verdad? Lavarnos de todo, ¿verdad? Entregarles todos, nosotros podemos tener comunión unos con otros. No nos costaría trabajo realmente el tener esa comunión unos con otros si la sangre de Jesucristo ya nos ha lavado y nos ha limpiado. Amén. Entonces, cuán importante ustedes pueden ver lo que vale la sangre de Jesús. Nos trae comunión unos con otros, nos limpia. Cuánto papá Dios ha hecho, ¿verdad? Y nos entregó su tesoro a través de su sangre preciosa. Amén. Vamos a Efesios, por favor. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Dice que estábamos lejos, pero Él hace un pacto con nosotros. ¿Y cuál es ese pacto? El pacto de su sangre, ¿verdad? Estábamos bajo un pacto de sangre. Debemos comprender su pacto para poder discernir la cena del Señor. Cada que participamos de su copa, debemos recordar el simbolismo de su sangre, el poder de su sangre. Debemos discernir su sangre. Entonces, cada que nosotros, ¿verdad?, tomamos la cena del Señor, debemos de tener en cuenta todo esto. No nada más, como decía nuestra sierva, ¿verdad? No nada más de cada mes sabemos que hay cena del Señor y venir, sino tomar en cuenta que Papá Dios nos ha entregado un gran tesoro a través de su sangre, que es de lavarnos, que es de limpiarnos, ¿verdad? Que nos ha lavado de los pecados, que nos ha unido a Él, porque dice, Efesios decía que estábamos separados. Ajá. Entonces eso nos trae unidad, que nos lleva a tener comunión unos con otros. Ajá. Eso hace el poder de su sangre que nos sana. O sea, el poder de la sangre del Señor tiene incalculable cosas, y por eso decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Que debemos de saber discernir cuando estamos tomando la cena del Señor. El valor, darle el valor tanto del pan como de la sangre. Por eso nuestra pastora hace mucho hincapié de la forma en que se hace el vino. Porque no podemos tomar un simbolismo así a la ligera. Por eso es la importancia de hacer un vino como se hacía en aquellos entonces, porque tiene un gran valor la sangre de Jesús. Amén. ¿Qué significa pacto? Berit en el hebreo significa convenio, contrato entre dos personas. Pacto en el griego significa Septuaginta, lo traduce Berit, es un acuerdo. Amén. Entonces, vamos a ver que cuando nosotros hacemos un pacto, o Papá Dios nos mete a ese pacto de su sangre, es un contrato entre Él y nosotros. Eso es un pacto. Entonces, que usted sepa, ¿verdad?, que Papá Dios nos ha metido en ese pacto a través de su sangre preciosa. Nosotros tenemos un convenio, tenemos un acuerdo, ¿verdad?, entre Él y nosotros. Debemos comprender el significado de la cena del Señor cada que la recordemos. Debemos profundizar en su significado. Lo que hemos estado viendo, gracias al Señor, porque el Padre Celestial nos ha estado llevando, ¿verdad?, a abrirnos más el panorama y a saber lo que realmente significa la sangre de Jesús. Y que cuando nosotros celebramos la cena del Señor, estamos haciendo lo que Papá Dios nos lleva a tener una comunión sana, a darle las gracias y decirle, Señor, gracias porque me has lavado, gracias porque me has limpiado. Y hace un rato, ¿verdad?, que estábamos en la administración, ¿verdad?, yo le decía, Señor, gracias, y parece, ¿verdad?, que parece tu vida en un instante cuando te metes en su presencia, ¿verdad? Y gracias, Señor, porque de ahí me rescataste. Si no sé ustedes, ¿verdad?, si pudieron, ¿verdad?, verse en unos minutos, ¿verdad?, y decirle, Señor, gracias porque esto has hecho en mi vida. O sea, yo era así y has hecho cambios y me has transformado, y como decía nuestra sierva, ¿verdad?, que estaba ministrando, Señor, aún me falta. Sabemos que aún nos falta, pero Papá Dios está haciendo su obra.
¿verdad? Y que pueda haber algo, y yo le decía, siempre tengo bien claras las palabras del apóstol Pablo que decía, si tengo algo de qué gloriarme, gracias al Señor, porque su sangre es la que nos da. Si hay algo bueno de nosotros, ¿quién lo hace? Es Papá Dios. Nosotros no lo hacemos, es Papá Dios. Entonces, dice aquí el pacto entre Cristo y su iglesia, el nuevo pacto. Dice, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, lo que dice Romanos 11:27. Dice, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Amén. Entonces dice, y esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces Papá Dios ha hecho un pacto en nosotros, que es el quitarnos nuestros pecados. Y yo creo que ya lo hizo. Ese pacto ya se cumplió, el quitarnos nuestros pecados. Y ahora de vivir en una vida en santidad. Porque ahí es donde nosotros podemos decirle al Señor, cuando vivimos en una santidad real, es donde podemos decirle al Señor, el espíritu y la esposa dicen, ven. Si no nos mantenemos en este pacto de santidad, realmente yo creo que no le podemos decir al Espíritu Santo, ¿verdad? Y a nuestro Señor Jesús y al Padre, ven. No podemos. Necesitamos seguir en este pacto. En que si Papá Dios ya nos lavó de nuestros pecados, seguir en este tiempo de santidad hasta que Él venga. Les damos las gracias a las redes sociales y que el Señor les bendiga y que puedan ustedes también tomar en cuenta cada siervo la importancia de la cena del Señor y de todos los simbolismos. Que el Señor les bendiga.